¿Alguna vez has sentido que todo sigue funcionando a tu alrededor, pero por dentro algo está ausente? No tristeza exactamente, tampoco enojo. Más bien una sensación difícil de nombrar. Un silencio interno que no se llena con distracciones, logros o compañía. Esta experiencia, común y a la vez profundamente personal, suele describirse como vacío. No es una enfermedad, ni una falla, ni necesariamente un problema que deba corregirse de inmediato. Es una vivencia humana que aparece en distintos momentos de la vida, a veces de forma suave, otras de manera intensa. La psicología existencial no entiende el vacío como algo que deba eliminarse a toda costa, sino como una señal. Una experiencia que surge cuando las estructuras que daban sentido, rutinas, roles, expectativas, dejan de sentirse suficientes. En una sociedad donde se habla constantemente de éxito, productividad y bienestar, el vacío suele interpretarse como algo incorrecto. Algo que hay que tapar, llenar o ignorar. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de huir de esa sensación, la observamos con atención? Este vídeo no busca ofrecer respuestas definitivas ni recetas para sentirse mejor. Tampoco intenta convencerte de una forma específica de vivir. El objetivo es explorar, desde una mirada neutral y educativa, cómo distintas corrientes de pensamiento han entendido la experiencia del vacío y su relación con el sentido. Porque quizá el vacío no sea el final de algo, sino el inicio de una pregunta más profunda. Desde la psicología existencial, el vacío no se define como una patología, sino como una experiencia subjetiva. No aparece porque algo esté mal en la persona, sino porque la vida humana incluye momentos de ruptura de sentido. El vacío suele manifestarse cuando las respuestas automáticas dejan de funcionar. Cuando ya no basta conseguir haciendo lo que se supone que deberíamos hacer. Cuando las metas que antes motivaban pierden fuerza. No es necesariamente sufrimiento intenso. A veces es una sensación de desconexión. Otras veces, una falta de dirección. Incluso puede coexistir con una vida aparentemente estable. La psicología existencial observa que el ser humano no solo busca placer o seguridad, sino significado. Cuando ese significado no está claro, surge el vacío. Este vacío no tiene una sola causa. Puede aparecer tras una pérdida, un cambio importante, el cumplimiento de una meta largamente esperada o incluso sin un motivo claro. Desde esta perspectiva, el vacío no es algo que se cura, sino algo que se atraviesa. No se trata de eliminarlo, sino de comprender que está señalando. Muchas personas intentan llenarlo con estímulos constantes, trabajo, consumo, entretenimiento. Eso puede aliviar momentáneamente la sensación, pero no siempre responde a la pregunta de fondo. La psicología existencial propone que el vacío es una invitación a revisar la relación con uno mismo y con la vida. No como obligación, sino como posibilidad. Sócrates, uno de los pensadores más influyentes de la historia, no hablaba del vacío en términos modernos. Sin embargo, su idea central conecta profundamente con esta experiencia. Sócrates afirmaba que el primer paso hacia el conocimiento era reconocer lo que no se sabe. Esta postura, lejos de ser cómoda, genera una sensación de inestabilidad interna. Cuando las certezas se rompen, aparece un espacio vacío. Un espacio donde las respuestas fáciles ya no funcionan. Para Sócrates, ese estado no era negativo. Era el punto de partida del pensamiento genuino. El vacío, en este sentido, no es ausencia total, sino apertura. Su método de preguntas no buscaba llenar inmediatamente ese vacío, sino sostenerlo. Permitir que la persona permanezca en la duda el tiempo suficiente para que emerja una comprensión más profunda. Desde esta mirada, el vacío no es algo que deba evitarse, sino algo que puede indicar honestidad intelectual y vital. Una señal de que la persona ya no se conforma con respuestas prestadas. Platón, discípulo de Sócrates, abordó el tema desde otra perspectiva. Para él, gran parte del malestar humano surge de confundir lo aparente con lo esencial. Cuando una persona vive solo en función de lo externo, reconocimiento, éxito, imagen, puede experimentar una sensación de vacío interno. No porque esas cosas sean inútiles, sino porque no agotan la experiencia humana. Platón planteaba que existe una diferencia entre vivir distraído y vivir comprendiendo. Cuando esa diferencia se vuelve evidente, aparece una incomodidad interna. Ese vacío no es una falla, sino una consecuencia natural de darse cuenta de que algo falta. No algo material, sino algo relacionado con el sentido.
Desde esta perspectiva, el vacío surge cuando hay una distancia entre lo que se vive y lo que se considera valioso a un nivel más profundo. Desde el pensamiento oriental, Lao Tse ofrece una mirada diferente. Para él, el vacío no es carencia, sino condición de posibilidad. Un recipiente es útil no por sus paredes, sino por el espacio vacío que contiene. Una habitación es habitable por el espacio que no está ocupado. Aplicado a la experiencia humana, el vacío no es algo que deba llenarse de inmediato. Es el espacio donde algo nuevo puede surgir. Lao Tse no propone forzar el sentido, sino permitir que emerja. Desde esta mirada, el vacío aparece cuando dejamos de imponer dirección a todo. No es pasividad, sino escucha. No es resignación, sino apertura. Nietzsche abordó el vacío desde una perspectiva más intensa y radical que muchos de sus contemporáneos. No lo entendió solo como una experiencia individual, sino como un fenómeno histórico y cultural. Observó que, cuando las viejas estructuras de sentido pierden su fuerza, religiosas, morales o sociales, emerge una sensación de vacío profundo. Las certezas que antes organizaban la vida dejan de sostenerla. Para Nietzsche, este momento no era una excepción ni un accidente. Era un punto inevitable en el desarrollo de la humanidad. Un momento en el que los valores heredados ya no convencen, pero los nuevos aún no han sido creados. Este vacío no aparece como una tragedia final, sino como una transición. Un espacio intermedio entre lo que deja de tener sentido y lo que todavía no existe. Nietzsche no propone huir del vacío ni anestesiarlo. Tampoco sugiere llenarlo rápidamente con nuevas creencias prefabricadas. Su propuesta es atravesarlo con conciencia. Entender que no todo vacío es decadencia. Algunos vacíos son procesos de transformación profunda. Son el terreno donde se descomponen viejas formas de pensar para que algo distinto pueda surgir. Desde esta mirada, el vacío no es el fin del sentido, sino la antesala de su reconstrucción. En la actualidad, el vacío aparece en contextos muy distintos a los del pasado. Ya no se vincula únicamente con la falta de recursos o de oportunidades. Vivimos rodeados de estímulos constantes, información ilimitada y múltiples opciones de vida. Paradójicamente, esta abundancia puede intensificar la sensación de vacío. Cuando todo parece posible, elegir se vuelve más complejo. Y cuando elegir se vuelve difícil, el sentido puede diluirse. La decisión constante genera cansancio, y el cansancio puede derivar en desconexión. La psicología contemporánea observa que muchas personas experimentan vacío no por falta de cosas, sino por falta de vínculo con lo que hacen. Se cumplen objetivos, pero no se siente significado. Se avanza, pero sin una dirección clara. Este vacío no siempre se presenta como tristeza intensa. A veces aparece como apatía, como desinterés o como una sensación de estar funcionando en automático. Desde esta perspectiva, el vacío no siempre pide respuestas rápidas ni soluciones inmediatas. A veces pide pausa. Un espacio para revisar que tiene sentido y que no, más allá de la presión externa. El vacío también aparece cuando la identidad entra en crisis. Cuando los roles cambian. Cuando aquello que daba estructura al yo deja de encajar. Puede surgir tras una pérdida, un cambio de etapa, una ruptura o una transformación personal profunda. Lo que antes definía a la persona ya no cumple esa función. Este tipo de vacío no indica necesariamente que alguien esté perdido. Indica que está en transición. Es el espacio entre versiones de uno mismo. Durante este proceso, es común experimentar confusión o incertidumbre. La pregunta ¿quién soy ahora? Aparece sin una respuesta inmediata. La psicología existencial entiende este momento como delicado, pero también fértil. Un periodo en el que la identidad se flexibiliza, donde se abren posibilidades que antes no eran visibles. El vacío, en este contexto, no es una falla. Es un espacio de reorganización interna. Un tiempo en el que la persona aún no sabe quién será, pero ya no es quien era. Una mirada contemporánea propone que el vacío no siempre debe resolverse. No todo estado interno necesita ser corregido de inmediato. El vacío puede ser integrado como parte de la experiencia humana, como un momento legítimo dentro del proceso de construcción de sentido. No todo silencio interno necesita ser llenado. No toda falta de respuesta es un error. A veces, insistir en cerrar el vacío demasiado rápido aumenta la ansiedad.
Aprender a convivir con el vacío implica tolerar la incertidumbre. Aceptar que no todo se comprende en el momento en que se vive. Esta convivencia no significa resignación ni pasividad. Significa permitir que las preguntas existan antes de exigir respuestas. Desde esta perspectiva, el vacío deja de ser solo una amenaza. Se convierte en un espacio de espera. Un intervalo donde el sentido aún no está definido, pero puede comenzar a gestarse.